Buenas tardes, estimados participantes. En el día de hoy vamos a ver un poquito más específico el tablero Kanban. La intención de la clase de hoy es poder hacer visible el trabajo para poder gestionar o mejorar el flujo que tienen todas las actividades dentro de un proceso. Ya les voy a ir proyectando. Esta es la presentación de hoy, pero voy a ocupar brevemente lo que les he mejorado en la plataforma. Cada clase, para que usted la pueda identificar de mejor manera, le coloqué los títulos porque no sé por qué no se habían colocado, pero a cada uno de las clases les coloqué los títulos para que lo ubiquen de mejor manera. Ahí están todas las clases que hemos tenido, ¿verdad? En el taller de Jira, una vez realicen el informe, finalizado el periodo del sprint, lo colocan en esta sección. Igual, como había mencionado la semana pasada, vamos a anexar ese taller en su proyecto final. O sea, en otras palabras, el 50% de su trabajo final es este taller, en resumen. Ya el módulo uno lo dimos. Con eso cerramos, bueno, ya cerramos el módulo 2 también. Y aquí, ahorita mismo estamos en el módulo 3. La semana pasada vimos la evaluación de las herramientas digitales y hoy específicamente vamos a entrar aquí en el Kanban estratégico. Bueno, nosotros queremos gestionar de manera visual ese flujo de tareas dentro de un proceso. También, como material complementario, les dejé estos tutoriales para crear tableros Kanban, ya sea en Jira o esa misma metodología la pueden utilizar, hacerlo en otra herramienta. Al final, las herramientas son bastante similares en algunos aspectos, pero relacionado Kanban, usted puede utilizar Jira, Trello, Asana, son las más comunes para hacer este tipo de dinámicas. También vamos a ver un poco de los dashboards en Jira. Vamos a ver si nos da el tiempo. Pero en resumen, aquí tienen material complementario, algunos videos, algunos tutoriales para que ustedes puedan tener mayor apoyo de lo que estamos dando en las clases. Aquí también les dejé una actividad que es la implementación de un tablero Kanban. Y bueno, ahorita más adelante se las explico, pero solamente la intención es irnos ubicando en lo que vamos progresando en nuestro diplomado. Ya estamos trabajando en el módulo 6, ¿verdad? Que es sobre la implementación estratégica de metodologías ágiles en procesos organizacionales. Ya lo estamos trabajando, ¿verdad? Con ese taller de Scrum en Jira. Ok. Dicho esto, ahora sí vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Hasta el momento, ¿alguno tiene preguntas, comentarios de lo que hemos estado dando en días recientes? No, profe. No. Bueno, igual saben que cualquier apoyo que necesiten para el taller de Jira aplicando Scrum, usted me puede escribir para agendar sesiones adicionales. Sí, Alejandro, tienes preguntas. Sí, profe, consulta rápida. ¿La clase del viernes la subió, verdad? ¿O todavía? No, todavía no la he subido. Yo se las voy a estar subiendo esta noche. Ah, sí, sí, ok, ok. Me Sí, es que yo disculpo, estaba sí. antes revisando los videos y cuando fui a ver era la clase anterior, entonces Sí. pensé que no la había visto. No, 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 me disculpo, no la he podido subir. Lo que pasa es que he tenido problemas con el espacio de esta computadora.
y no me permite descargarlo. Voy a ver qué archivos puedo borrar y de esa manera lo descargo y se lo subo aquí. Lo que me he demorado es en ese aspecto, Alejandro. Pero sí, esta noche yo se los tengo. Igual, clase de hoy se los voy a subir también esta noche. ¿Alguna otra consulta, chicos? No, ok. Vamos a empezar acá. Me comentan si todos pueden ver mi pantalla. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, ok. ¿Qué queremos proyectar en un inicio con este, este tablero? Bueno, lo primero es que no quiero que se entienda que un Kanban es solamente un tablerito con tarjetas. No, todo lo contrario. El valor que tiene el mismo, sobre todo en el equipo, es poder visualizar de manera clara las tareas que están pendientes, cuáles están en curso, cuáles están en revisión, cuáles ya fueron finalizadas. Eso quiere decir que el trabajo se visualiza de una manera que nos va a facilitar toma de decisiones, priorización, identificamos acumulaciones o algunos bloqueos. Así que es muy importante, ¿verdad? Esta visualización del trabajo porque nos marca ese flujo y podemos gestionar el flujo de las tareas de una manera mucho más eficiente que yo estoy mostrando en la parte central con el por hacer, en curso, en revisión y en finalizado. Bueno, cada una de estas tareas representa una unidad de trabajo. Por ejemplo, una tarea que está pendiente puede pasar a ejecución, luego a revisión y finalmente a finalización. Este movimiento lo que nos dice o no, lo que nos permite es controlar el avance real que tiene el trabajo y evitar que las actividades queden dispersas, ya sea en correos, en mensajes, reuniones o también en alguna lista individual que tenga un miembro del equipo. ¿Cuál es el punto más importante de ver este tablero Kanban? Bueno, que nos va a ayudar a convertir el trabajo invisible en trabajo visible. Y ya cuando el equipo puede ver todo ese flujo, también puede identificar dónde se acumula el trabajo, qué tareas necesitan algún tipo de atención y cuál es la capacidad real que tiene el equipo para asumir nuevas actividades. ¿Vieron? Ahora sí, uno entiende un poquito mejor que estas tareas no solamente, perdón, estas tarjetas no solamente eh, es para verse bonito el trabajo, no. Sobre todo, lo que yo quiero proyectarles a ustedes es que de esa manera nosotros representamos el trabajo, ¿verdad? Cómo van avanzando las columnas. Eso refleja el estado real de cada una de la actividad o de las actividades, mejor dicho. Aquí la idea no es simplemente mover las tarjetas, es gestionar el flujo de manera completa del trabajo. Por eso es que este tablero nos permite visualizar todo en conjunto, ¿verdad? Y hacer visible ese trabajo. Allí el equipo puede controlar mejor su capacidad, reducir acumulaciones innecesarias y también recuerden que nuestra estrategia está enfocada en mejorar de manera continua el valor hacia el cliente. En conclusión, Kanban no organiza tareas por apariencia,
organiza el flujo de trabajo para que el equipo pueda tomar mejores decisiones. Ese es el propósito de Kanban. Jóvenes, ¿me di a entender o tienen algún tipo de comentario o duda? Todo claro, profesor. Todo claro, Muchas profe. gracias, profesora Macy. ¿El resto? Todo bien por acá, profe. Gracias, Laritza. Ok, vamos a continuar. Esto de Kanban no viene de ahora y de hecho es una palabra japonesa. Eh, Eso se desarrolló por Toyota y el sentido que, que tenía esa palabra, como vemos en la imagen, es el de generar una señal de producción, ¿verdad? Que le permita a los operarios saber en qué fase se encuentran o cómo va evolucionando ese trabajo. Ahora bien, ¿qué nosotros visualizamos en esta lámina? Bueno, esa evolución del Kanban desde la producción industrial hasta su aplicación actual en trabajos digitales. Ahora bien, Kanban, para darle un contexto hacia sus inicios, Kanban nació de un sistema de control visual en planta. Fue utilizado para coordinar los materiales, inventarios, producción bajo una lógica de flujo. ¿Cuál era el propósito principal? Bueno, evitar cualquier tipo de acumulación que en ese momento se consideraba innecesaria, reducir los desperdicios, asegurar que ese trabajo avanzara según la demanda real del proceso. En la parte izquierda se observa ese contexto industrial, una planta de producción donde el Kanban funciona como una señal visual para indicar cuándo producir, mover o también el reabastecer materiales. Es decir, que el tablero o la tarjeta sirve para controlar el flujo físico de ese trabajo. También observamos que la evolución hacia esos entornos digitales utilizamos para muchos sectores, digamos, desarrollo de software, marketing, gestión de proyectos, atención al cliente, los procesos administrativos de transformación digital. Ahorita mismo utilizar un Kanban es prácticamente de uso común. Ya casi todas las organizaciones conocen el concepto y lo aplican. Aunque, como estamos viendo, y si hacemos comparación entre sus inicios ahora, hubo un cambio en el entorno, es evidente. Pero ese principio sigue siendo el mismo. ¿Cuál es? Bueno, visualizar el trabajo, controlar esa capacidad, reducir desperdicio y mejorar la entrega de valor hacia el cliente. En resumen, lo que nosotros estamos proyectando en esta lámina es cómo Kanban ha pasado de ser una herramienta visual utilizada en una producción industrial a convertirse en un método aplicable al trabajo digital y de el conocimiento. En sus inicios, Kanban ayudaba a controlar esos materiales, como mencioné, eh, los inventarios y los flujos de producción, pero hoy en día, ¿verdad? Para gestionar las tareas, prioridades, responsables, entregas. Lo más importante es entender que Kanban no cambia su esencia, se mantiene igual, porque sigue siendo una forma de visualizar ese trabajo y controlar todo el sistema para y poder mejorar ese flujo de valor.
Como conclusión de la lámina, Kanban evolucionó del control visual de materiales al control visual del trabajo, manteniendo el mismo propósito, como he mencionado. ¿Tienen algún comentario, pregunta o duda? No, profesor. ¿Vale? Sé que esta parte algunos ya lo dominan, lo manejan, lo aplican en su... Sirve también verlo de una manera un poquito más amplia, ¿vale? Ahora bien, nosotros para poder entender y aplicar de manera correcta eh, toda esta metodología, necesitamos dominar dos conceptos claves, que es un sistema push y que es un sistema pull. Ahora bien, en la primera franja que vemos en rojo, el sistema push, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que el trabajo se empuja hacia el equipo sin considerar necesariamente su capacidad real. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Como lo están viendo en las imágenes. Acumulación de tareas, sobrecarga, bloqueos, pérdida del control del flujo. Visualmente, eh, lo que nos está mostrando es un flujo saturado, con demasiadas tareas ejecutadas en paralelo. Y esas señales de alerta, obviamente nos están representando retrabajos, presión operativa y un desorden que tiene la misma estructura versus un sistema pool, que es el que desarrolla los tableros Kanban, y es que el equipo toma nuevas tareas solo cuando libera capacidad. Allí el trabajo no se impone de forma indiscriminada, se va incorporando al flujo de manera controlada. ¿Qué nos permite trabajar de esta manera? Bueno, reducir multitareas, evitar acumulaciones innecesarias y también mantener un ritmo de trabajo estable. ¿Cuál es la idea principal de presentarles estos sistemas? Bueno, que Kanban protege el equipo porque evita que se inicien más tareas de las que realmente pueden atender. Y en lugar de medir productividad por cantidad de tareas iniciadas, Kanban orienta al equipo a terminar el trabajo, reducir los bloqueos y entregar valor de manera continua. En resumen, lo que yo les quiero presentar con esta lámina es que hay una diferencia muy marcada entre un sistema y el otro. En el sistema push, el trabajo se empuja hacia el equipo, aunque no exista una capacidad instalada suficiente, que genera acumulaciones, presiones, bloqueos y pérdida de foco. Y en un sistema pull, Kanban, ocurre todo lo opuesto o lo contrario. El equipo solo toma tareas cuando tiene la capacidad disponible y de esta manera hay un flujo continuo del mismo, reduciendo sobrecargas, permitiendo que las tareas vayan avanzando de manera ordenada hasta su entrega final. Kanban no busca que el trabajo o que se trabaje, mejor dicho, bajo presión constante. Busca que el trabajo fluya según la capacidad real disponible. Es evidente, en la dinámica de las empresas siempre va a haber presión y constante, pero lo que yo me refiero es que de esta manera yo no puedo tomar más trabajo de lo que yo no tengo capacidad y para eso yo lo tengo que medir. Jóvenes, hasta aquí, ¿todo bien o tienen algún comentario, pregunta o duda? Estamos bien, profe, estamos bien. Por acá todo bien, profesor.
Si ustedes tienen algún comentario, bueno, me levantan la mano. Esta lámina yo se las quería presentar porque estamos en una fase donde ustedes están utilizando metodología Scrum, aplicándolo en Jira. Pero esto es para que usted le amplíe un poco más los componentes indispensables de un flujo visual. Ustedes al final le están haciendo un Kanban integrado a la metodología Scrum. Pero la intención es qué es lo que se está proyectando en cada una de esas, en esas tarjetas. Ahora bien, vamos a ampliar ese contexto considerando que eh, un, cuando nosotros construimos un tablero, ese tablero no se construye solamente con columnas, tarjetas. Eso sigue un flujo que nos permite controlar el trabajo desde que se entra al sistema hasta que se entrega valor. Ahora bien, el primer componente, obviamente, son las tarjetas de trabajo. ¿Qué nos representan esas tarjetas? Bueno, deben contener información suficiente para saber qué es lo que se debe hacer, quién es el responsable, cuál es la prioridad, cuál es la fecha objetivo y en qué estado se encuentra la tarea. El segundo componente son las columnas del flujo. Estas columnas nos van a representar las etapas reales que estamos ejecutando en ese proceso. En este caso, se observa una secuencia estándar. Cuando yo me refiero a una secuencia estándar es que tiene la columna de por hacer, en progreso, en revisión y listo o terminado. Eso quiere decir que cada una de las columnas nos permite visualizar en qué estado se encuentra la tarea. Nos permite detectar si el trabajo se está acumulando, se forman cuellos de botella en alguna de las etapas que he mencionado. En cuanto al tercer elemento de las tarjetas, es el punto de compromiso. Ese punto marca el momento en que una tarea deja de ser pendiente y se convierte en un trabajo activo. Y a partir de allí, el equipo asume la responsabilidad de ejecutarse, como lo fuimos viendo en la práctica. Otro aspecto o otro elemento, componente que tienen estas tarjetas son los límites de WIP o trabajo en proceso. Es decir, los límites de esos trabajos indican cuántas tareas pueden estar activas al mismo tiempo en una columna. ¿Cuál es la función de esto? Evitar sobrecargar, reducir multitareas y proteger la capacidad real del equipo. Esa es la función de colocar los límites del trabajo en proceso. El quinto componente es el punto de entrega. ¿Qué representa esto? Bueno, el momento en el que el trabajo finaliza y se genera ese valor hacia el cliente usuario o área solicitante. Este es el punto que nos permite medir la capacidad real de entrega que tiene un sistema. En resumen, chicos, chicas, esta lámina podemos visualizarla con esos elementos básicos para poder entender el propósito de la utilización de los tableros, desde las tarjetas, las columnas del flujo, los límites, el punto de compromiso y el punto de entrega. Porque un tablero Kanban no solo muestra las tareas, sino también permite gestionar el flujo completo del trabajo desde el compromiso hasta la entrega de valor hacia el cliente.
¿Tienen preguntas? ¿Algún comentario? Con lo que hemos estado explicándoles, le ha dado ideas para el taller, para poder enfocarlo. Sí, sí les ha dado ideas. Sí, claro, profe, la verdad que sí, por lo menos con la parte de las tarjetas, la parte de cómo tenemos que dividirlo, ver el punto de entrega, o sea, sí, sí, nos ha dado una idea general de cómo podemos especificarlo más adelante cuando sea el taller. Vale, esa es la intención, ir reforzando con lo que ya hemos dado anteriormente, ampliar mucho más. Ok, aquí, los límites del trabajo en proceso. Obviamente, nosotros tenemos que tener control del trabajo que tenemos en curso porque necesitamos garantizar la estabilidad del flujo de trabajo. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje que yo les quiero transmitir con esta lámina? Bueno, que un equipo no debe iniciar más tareas de las que realmente puede atender. ¿Qué pasa cuando no hay o no existen límites WIP? Ese trabajo se nos acumula, aumenta multitareas, aparecen los bloqueos, se pierde el foco de nuestro proceso, genera retrabajos, reprocesos, reduce la capacidad que tiene el equipo para poder actuar o de entregar valor. Obviamente, cuando trabajamos con límites, allí es donde el equipo puede controlar cuántas tareas pueden estar activas en cada etapa del flujo del proceso. ¿Qué está obligando esto o hacia dónde nos está empujando, por decirlo de alguna manera? A terminar esas tareas antes de iniciar nuevas. ¿Qué nos aporta? Mejor coordinación, permite identificar rápidamente dónde se están formando esos cuellos de botellas que queremos mitigar. En resumen, jóvenes, esta lámina nos permite hacer una comparación. En la primera columna no existen los límites. Esto significa que el equipo puede iniciar muchas tareas al mismo tiempo, pero no se garantiza mayor productividad. Y ahí me viene una frase a la mente: el que mucho abarca, poco aprieta, como dirían las personas de antes, ¿verdad? Y tienen toda la razón, porque eso significa que yo no puedo garantizar, ¿verdad?, mayor productividad porque tengo sobrecargas, bloqueos, retrasos significativos que me impiden a mí seguir un flujo continuo de mi proceso. Versus el segundo escenario, que son los límites WIP, y esto nos permite controlar la cantidad de trabajo activo en cada una de las columnas que les he mencionado. Es una lógica sencilla y antes de iniciar más trabajo, tenemos que terminar lo anterior. De esta forma, los tableros Kanban nos ayudan a proteger esa capacidad de trabajo. También estabilizamos el flujo. La intención principal, mejorar la entrega continua de valor hacia nuestro cliente. Es por eso que los límites WIP no reducen productividad, todo lo contrario, lo que evita es estar sobrecargados y también ayuda a que el equipo termine más trabajo con mayor estabilidad. ¿De esta lámina tienen algún comentario, pregunta, duda?
¿Tienen algún comentario? No, profe, Vale. quedó bastante claro la idea. Está bastante claro la lámina y la explicación, ¿cierto? Bueno, profe, yo quisiera añadir algo con respecto a la sobrecarga de trabajo, porque también influye al no tener esos límites, lo que son los errores humanos que uno al tratar de avanzar y querer hacer todo en el momento para salir rápido pues de algún informe o algún reporte, se puede ir algo mal y va a crear otro reproceso que si no se hacen las cosas con calma, es lo más probable de que se siga repitiendo más y más y atrase a largo plazo, pues, y se vuelva un círculo vicioso. Excelente, Alejandro. Gracias por la intervención. Miren, yo aplico una regla de trabajo. Si una tarea me ocupa menos de 5 minutos, yo la hago de manera inmediata. Yo no la dejo para después. Si yo sé que es una tarea fácil de hacer, lo hago de manera inmediata. Si es una tarea compleja, la voy dividiendo y me voy proyectando, digamos, una tarea que la puedo hacer en 3 días por el nivel de complejidad. Bueno, yo hago una parte un 33% un día, voy distribuyendo otro 33% otro día y finalizo en el tercer día. Así yo trabajo la mayor parte del tiempo y me da resultados, porque en ocasiones tenemos una forma de pensar un poquito equivocada. La tarea es muy rápida de hacer, pero imagínense, 10 tareas rápidas de hacer en paralelo no es lo mismo que hacerla de manera inmediata, porque ya tienes una acumulación de trabajo. ¿Me he dado a entender? Con mi regla de trabajo. Sí, profesor. Sí, créame, antes yo funcionaba así. Yo acumulaba mucho y quería hacerlo todo. Y como mencionó Alejandro, en la acumulación también, y como nosotros somos humanos, si acumulamos mucho trabajo, nos exponemos a cometer errores. Y es lo que queremos evitar. Vamos a continuar acá. En esta lámina tiene, disculpen, muchas palabras, pero yo se las proyecté más que todo es para que a ustedes les sirva de consulta para más adelante o cuando usted lo requiera. Pero la esencia de esta lámina es que el tablero o esta metodología establecer principios claros porque se está haciendo un cambio gradual, pero no podemos también generar una fricción organizacional. Es por ello que no queremos implementar este tipo de metodologías como una transformación radical. Todo lo contrario, esto se tiene que hacer de manera gradual, sobre todo porque estamos cambiando la forma actual en la cual nosotros estamos desarrollando nuestro trabajo. Y de allí Kanban nos parte de una premisa importante. No es necesario rediseñar toda la organización para empezar a mejorar. Primero, nosotros visualizamos el flujo actual, luego identificamos los problemas y finalmente se introducen ajustes que son progresivos. Y bueno, nosotros con esta lámina queremos adoptar esa filosofía de manera gradual. Considero que no debemos exigir un cambio de inmediato en la estructura o en algún cargo o la forma completa en la cual opera una organización.
Y hacia allá va el primer principio, que es comenzar con lo que haces actualmente. ¿Qué quiere decir esto? No necesitamos inventar un proceso ideal. Tenemos que visualizar cuál es el proceso real o el proceso actual. En el segundo principio, cambios evolutivos. ¿Qué quiere decir esto? No imponer transformaciones bruscas. Debemos proponer mejoras pequeñas, medibles, sostenibles, porque esto nos va a permitir generar un impacto positivo hacia la organización. Y con esos impactos que la organización le permite visualizar avances, ellos poco a poco, progresivamente, van adoptando esta nueva forma de trabajo. En otras palabras, chicos, chicas, no podemos trabajar y hacer cambios de golpe. Eso viene en un proceso, en una evolución, hasta ir ganándonos la confianza de la organización. Y hacia allá va el tercer principio, que es respetar los roles y las responsabilidades actuales. No se necesita crear nuevos cargos para empezar a trabajar con Kanban. Simplemente necesitamos trabajar con esa estructura que ya tenemos, pero eso o la intención de lo que nosotros vamos a desempeñar con esta nueva manera de trabajar es que los cambios van surgiendo conforme a nuestro sistema va madurando. El mismo sistema va a ser ese llamado a la evolución. Y en el cuarto principio es fomentar el liderazgo en todos los niveles para que una metodología, una filosofía o una nueva forma de trabajo tenga éxito, el líder nos debe acompañar en esa mejora. Y también tenemos que captar en los distintos niveles organizacionales quiénes son los líderes, acercarnos y si hay algún tipo de incertidumbre, tratar de aclarárselo, pero la intención es fomentar ese liderazgo en todos los niveles y de esa manera puede que nuestra filosofía o nuestra implementación vaya generando adeptos como tal y al generar confianza, el resto de los que están indecisos, por decirlo de alguna manera, lo pueden adoptar. La idea principal de lo que le estoy proyectando desde la metodología Kanban o del tablero Kanban es que nos permite mejorar sin imponer esos cambios abruptos. Primero visualizamos el trabajo actual, luego mejoramos de manera gradual, pero sobre todo fomentando la colaboración. Aquí tienen alguna pregunta, comentario, duda, chicos. ¿Algún comentario, Profe, chicos? en este Sí, punto uno lleva un seguimiento, ¿verdad? sí. Uno debe tener un seguimiento. Sobre todo, más que todo el monitoreo. Les voy a contar algunas experiencias. Cuando yo estaba implementando el nosotros le llamamos trabajo estándar del líder. Eso conlleva que el líder haga supervisiones periódicas, diarias, de las distintas estaciones de trabajo. Nosotros le entregamos un checklist y el supervisor va a cada uno de los puestos para verificar si se van cumpliendo todos los criterios que hemos establecido en reuniones anteriores. Ahora bien, en una planta como la de Tropigas,
no se puede tener un tablero o un área muy grande porque una de las limitantes es el espacio por la acumulación de los cilindros. Ahora bien, ¿cuál es la estrategia? Tener, ¿verdad? Reuniones de 15 minutos para todo lo que vamos trabajando en el día a día. Por lo general, esa sesión se tiene al inicio de la jornada. Implementándolo al inicio de la jornada, ya podemos tener un contexto de lo que pasó en la sesión anterior o el día anterior y de lo que vamos a trabajar en ese día. Obviamente, aquí nos estamos saliendo un poquito de Kanban, pero sí aplica. ¿Por qué? Porque en la oficina del supervisor, él tiene cómo se van actualizando esas tareas. En producción tienen algunas cosas, pero en su oficina, él sí tiene cómo se va ejecutando toda la operación. Así que sí, le dan seguimiento, hay que darle seguimiento y sobre todo necesitamos eh, hacer mejoras pequeñas que vaya ganándose la confianza de los líderes y los líderes los van transmitiendo hacia sus equipos de manera transversal. ¿Vale? ¿Me di a explicar, Alejandro? Sí, sí, profe, ahora sí me entendí. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda, chicos? Profe, yo tenía como una consulta. Este, esta metodología de Kanban, eh, ¿usted qué opina que se puede aplicar a cualquier tipo de empresa o institución? Porque, por ejemplo, aquí en Panamá se escucha mucho que existen o a veces ocurren negligencias médicas o casos de que algún paciente no lo atendieron debidamente, no se le hicieron los exámenes pertinentes y terminó en una situación peor de la que estaba. Pero muchas veces eso también es culpa de que en el sistema se sobrecarga mucho a los médicos porque les ponen bajo su cuidado a más pacientes de lo que deberían. Que lo recomendado es que sean como 8 pacientes o 10 pacientes por médico y aquí un médico en la sala atiende 30 pacientes por ahí. Entonces, ¿usted piensa o opina que esta metodología también se podría implementar en el sistema de salud para que mejore? Sí se puede utilizar en el sistema de salud, pero hay que entender el propósito para implementarlo. Vamos a poner, y ya que tocaste el tema de los médicos, hay hay una consideración importante, y es que las situaciones que se presentan en ese entorno son cambiantes. Digamos, en un hospital hay una sala de emergencia, pero los médicos literalmente no saben a qué se van a enfrentar en una jornada. Digamos, y lo digo por experiencia. Hace unos meses yo tuve un accidente en la ducha, me resbalé y tuve una luxación en uno de los dedos. O sea, ¿cuándo yo me iba a imaginar que el inicio de ese día iba a tener un accidente? ¿Vale? Así que el enfoque, más que todo, yo lo cambiaría en la parte operativa hacia el área administrativa. Por ejemplo, en la adquisición de insumos médicos. Allí yo puedo utilizar esta metodología, pero en la parte operativa es compleja porque es muy cambiante. Literalmente no se pueden saber a qué se van a enfrentar. Así que si es con
contexto que yo estoy explicando, sí se puede utilizar. ¿Me di a entender, Diego? Sí, profe. De hecho, la metodología se puede utilizar en cualquier sector, pero hay que entender el propósito de lo que nosotros queremos visualizar. ¿Cuál es el objetivo? Entendiendo el objetivo, tener un proceso, acuérdense de algo, un Kanban, lo que nosotros visualizamos es un proceso. Si hay múltiples procesos, tenemos que ver y adaptar cuál sería la metodología más acorde. Kanban es algo más para un proceso en específico. Scrum tiene otra finalidad, como ustedes ya lo han estado viendo, establecer sprint, ir como más estructurado, con tiempos. Acá Kanban no necesariamente se tienen que hacer en 15 días. Se puede hacer en un mes, dependiendo de la naturaleza de la actividad. Y no quiero decir que en Scrum no se pueden hacer actividades de un mes, pero simplemente lo tienes que estructurar bajo la figura de los sprints. ¿Me he dado a entender, jóvenes? Sí, profe. ¿Alguna otra consulta? Ok, continuamos acá. Estas son prácticas recomendadas para sostener la mejora continua. Eso es lo que nosotros queremos al momento de implementar algún tipo de metodología. ¿Cuáles son esas buenas prácticas, por decirlo de alguna manera? Y mi idea con esta lámina es que nosotros podemos crear tableros en múltiples sectores, pero necesitamos también poder tener una forma disciplinada de visualizar, controlar y mejorar ese flujo de trabajo. Recuerden que lo que nosotros queremos proyectar con un Kanban es el flujo de trabajo que tiene un proceso específico. Ahora bien, ¿cuál es la primera buena práctica? Obviamente, visualizar el trabajo para que todo el equipo deba estar representado en el tablero. Allí va a conocer el estado, la prioridad, el responsable y el avance que tiene el proceso en sí. Otra buena práctica es limitar el WIP. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué significa? Controlar tareas que puedan estar activas al mismo tiempo, evitando la sobrecarga, multitarea excesiva, acumulaciones innecesarias. Queremos evitar eso. Para ello necesitamos limitar el WIP o el trabajo en proceso. La tercera es gestionar el flujo. ¿Por qué? Porque no basta con mover esas tarjetas, perdón. Es necesario observar cómo va avanzando el flujo de trabajo, en qué punto se detiene, dónde se forman cuello de botellas, en qué columna se generan constantemente los retrabajos. Por eso necesitamos saber gestionar el flujo de trabajo. ¿Cuál es la cuarta buena práctica? Bueno, hacer explícitas las políticas. ¿Qué quiere decir esto? El equipo debe tener reglas claras. Por ejemplo, cuando una tarea puede pasar de una columna a otra, cuál es el significado que tiene el estado en revisión o cuándo una tarea se considera aprobada. También otro ejemplo para hacer explícita la política es cuáles son los criterios de entrega que hemos establecido. El quinto punto es implementar los bucles de retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué implica esto? Revisar
periódicamente el tablero, analizar los resultados, conversar sobre los bloqueos, pero la intención de esto es tomar decisiones que me permitan mejorar ese proceso. La sexta práctica o buena práctica es mejorar de manera colaborativa y también evolucionar, experimentar. Es decir, esto, que Kanban como metodología promueve esas mejoras graduales que son basadas en datos y que se tenga un aprendizaje colectivo, que no haya cambios improvisados o algo impuesto sin ningún tipo de evidencia. En resumen, para que Kanban funcione, es necesario establecer un sistema de mejora continua, primero a través de la visualización del trabajo, luego limitando el trabajo en proceso, gestionando el flujo para luego hacer explícitas esas políticas, implementando los bucles de retroalimentación y finalizando con esa mejora colaborativa que es lo que nos va a permitir una evolución experimental. ¿Cuál es la idea clave con estas prácticas de Kanban? Bueno, que nos permite ver ese trabajo, controlar la capacidad, detectar los problemas y hacer esos ajustes de manera gradual en el sistema. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? ¿O tienen algún comentario, pregunta o duda? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Aquí yo les tengo una comparación. Nosotros en este momento tenemos dos enfoques en paralelo, trabajando en paralelo, que es el Kanban y el Scrum. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, que Kanban es más adecuado cuando ese flujo es de mejora continua. ¿A qué yo me hago referencia a esto? Bueno, cuando digamos que las prioridades son cambiantes con mucha frecuencia o cuando se necesita gestionar solicitudes que entran constantemente. ¿Cuál es la fortaleza de esta metodología o de este enfoque? Visualizar el trabajo, limitar el WIP y mejorar el flujo sin cambiar la forma radical de la estructura del equipo de trabajo. Por eso, la estructura de entrega nos permite tener un flujo continuo y flexible, no exige roles adicionales porque respeta la estructura actual y el ciclo de vida es continuo. El tablero va evolucionando según el proceso que nosotros estemos trabajando. Ahora bien, Scrum, ¿para qué es más adecuado? Bueno, cuando se trabaja con objetivos definidos por ciclos cortos, digamos, porque como estamos utilizando Sprint para planificar, ejecutar, también revisar y mejorar el trabajo de una manera iterativa, cíclica. ¿Qué quiere decir esto? Que es útil cuando se necesita entregar incrementos de valor en periodos definidos y mantener una cadencia clara de planificación y revisión. Por eso se establecen en periodos de 14, 15 días, de 15 días, de 2 semanas. De manera breve, para darle un contexto ya para cerrar la lámina. Ya sabemos que Kanban y Scrum no es lo mismo.
Ambas nos ayudan a mejorar la gestión del trabajo, eso es cierto, pero Kanban se enfoca en un flujo continuo de trabajo. Es ideal cuando las tareas entran de forma constante y necesitamos controlar la capacidad, prioridad y los bloqueos. Versus Scrum, que trabaja por ciclos definidos, y ustedes saben que se llama sprints, y que cada uno de los sprints tiene una planificación, una ejecución, una revisión. Esos son los eventos. Por eso Scrum es útil cuando necesitamos entregar incrementos de valor en periodos cortos y definidos. Ahora bien, en cuanto a la decisión de elección de estos métodos, ¿cuál es mejor? Tal vez esa no es la manera correcta de identificarlo. La manera correcta es saber la naturaleza del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el trabajo es continuo y variable, Kanban puede ser más conveniente. Pero si el trabajo requiere ciclos de entrega definidos, establecer roles claros y planificación por iteración, allí Scrum es el más adecuado. Dicho esto, jóvenes, ¿me supe explicar o tienen algún tipo de pregunta, comentario, duda? ¿Tienen preguntas, jóvenes? Profe, para la parte de Scrum, en enfoque principal, pues lo de eso que dice entregar incrementos de valores en ciclos cortos. Algo de, no sé, algo en lo que haya, como un ejemplo. Ok, vamos a decir los incrementos. Recuerden que es la generación de valor que tiene una actividad hacia el cliente. Nosotros vamos a definir nuestros periodos fijos de tiempo en 2 semanas. Allí yo tengo una lista de tareas bastante específicas que fueron discutidas por el equipo Scrum, que está establecido con el Scrum Master, el Product Owner y el equipo de desarrollo. También podría intervenir los stakeholders, pero en la dinámica de un sprint, los stakeholders no tienen un rol dentro del mismo. Ahora bien, al establecer esa lista de tareas, yo las voy priorizando o estableciendo en qué momento la voy a ir ejecutando en todo ese periodo de las 2 semanas. Les voy a poner un ejemplo relacionado a el área de atención de, vamos a decir, sí, este caso creo que nos puede ayudar. En el área de ventas, nosotros adoptamos la metodología Scrum. Más que todo, lo que queríamos era tener información eh, queríamos tener la información de los vendedores. ¿Qué pasaba con ellos? Le explico. La dinámica es que estos vendedores van contactando o se le van asignando clientes, y la dinámica de ellos es que al estar en movimiento y tener tanta información, que ellos no formaran como una especie de cuello de botella.
ni tampoco que retuvieran mucha información. Y desarrollamos la metodología Scrum con ellos, era de una manera interna. ¿En qué aspecto? Como ellos tenían el trato directo con el cliente, en muchas ocasiones sus supervisores ni siquiera sabían con profundidad en qué estado se encontraban muchas de las actividades. Y para eso se estableció la metodología de conocimiento, establecer los eventos. Como he mencionado, en Scrum nosotros empezamos con el Sprint Planning. Luego tenemos reuniones diarias de 15 minutos. Luego que finalizamos con la entrega de valor, eso nosotros le llamamos incrementos. Incremento es, propiamente dicho, esa entrega de valor en ciclos cortos. Ese es el enfoque que tiene Scrum. Pero en este caso, ya con esas reuniones y había retroalimentación constante, el supervisor podía saber dónde o en qué punto habían retrasos que le estaba obstaculizando en el flujo de trabajo que tenían ellos. Integramos Kanban con Scrum. Eso también se puede hacer. Eso se puede hacer. Kanban no solamente es un tablero, como he mencionado. Lo que sí es que nosotros lo integramos porque necesitábamos la visualización, tener ese flujo continuo, pero también definiendo roles específicos que dieran seguimiento a la metodología. ¿Me di a entender, Laritza, o todavía te enredé más? Profe, está bien, está un poco más claro el concepto también. Gracias. Buenas noches. Buenas. Profesor, yo sí quería aportar, porque conozco empresas que hacen una mezcla entre Kanban y Scrum. Quizás no sea lo ideal, usted pues en la experiencia de auditor y de asesor podrá decirnos, pero sé que lo hacen y lo hacen como que por ver lo que más le conviene a la empresa. Toman algunas características de Kanban y otras de Scrum y las implementan y ejecutan. No sé si conoce usted también alguna Sí, o ha escuchado. lo he visto, lo he percibido, que quieren solamente utilizar lo que le conviene de la metodología. Cuando hablo lo que les conviene, lo que pasa es que estas metodologías tienen un claro propósito, como se los mencioné acá en esta lámina. Todo inició con un sistema de producción, querer visualizar el inventario, el control de los materiales, pero ¿qué pasa? Y eso es una mala práctica. Muchas empresas creen que Kanban solamente es el tablero y ir moviendo una fichita. No, he mencionado que Kanban es mucho más amplio. Es poder visualizar como equipo cómo estamos, poder identificar dónde se acumula el trabajo. Esa es la intención principal de Kanban. Scrum es otro aspecto, otro enfoque, por decirlo de alguna manera. Scrum trabaja necesariamente con ciclos cortos de 15 días, pero sobre todo teniendo una estructura, una planificación. No se puede utilizar ninguna de las metodologías con las partes que nos convienen. Si la vamos a implementar, necesitamos implementarla de manera integral. Y créame, en prácticamente todas las empresas a las que les di consultoría tienen esa mala práctica. Solamente quieren utilizar la parte bonita, la parte de
la exposición de la información es lo que a veces incomoda, por decirlo de alguna manera. Y todas estas metodologías proyectan eso y las ineficiencias es lo que incomoda a los supervisores, porque eso hasta cierto punto se traduce como una mala ejecución. Y por eso es que en muchas ocasiones son reacios a utilizar estas metodologías con el enfoque correcto. Pero sí, no solamente en Panamá, en muchos lugares lo que les conviene y adaptarlo como quieren, más no con la base conceptual ni práctica. En cuanto y aquí me dejó reflexionando, se pueden utilizar ambos enfoques en paralelo, pero conociendo el propósito de cada uno. Por eso yo les estoy estableciendo esta comparativa, para que dependiendo de la naturaleza de ese proceso, usted lo pueda identificar, pero se pueden gestionar en paralelo. O sea, yo no lo veo mal. Lo que veo mal es solamente agarrar las partes buenas y no todo el paquete, por decirlo así. Le apoyé, profesora Macy. Sí, profesor, y eso que menciona es cierto, porque a veces se ven tareas en el backlog que tienen meses allí y nos preguntamos si realmente esas tareas son relevantes, porque pues como alguien puede tener algo meses allí y entran nuevas tareas y la tarea sigue en el backlog, entonces realmente no es importante. Y puede ser lo que menciona de que de repente eso lo que hace es mostrar las ineficiencias. Así como pueden haber tareas que no duran necesariamente un sprint, como menciona, sino que demoran mucho más y cuando preguntan, pues no es porque se tenga dependencia de algún área, de algún departamento, sino pues porque se queda como que en el mismo departamento, pues. Es Pero correcto. sí, muchas gracias. Otro aspecto, para poder definir los tiempos de ejecución de una tarea, el equipo se reúne para definir cómo yo voy a establecer el tiempo de ejecución. Eso tal vez no lo veamos, pero puedo yo mandarles un material complementario para que ustedes sepan cómo priorizar las actividades o las tareas. Eso es algo que sí se lo puedo compartir. No está dentro del contenido, pero yo se los puedo proporcionar, porque eso también es claro, clave y básico conocer. Yo les puedo mandar videos, material, yo de eso tengo bastante material. Ok, vamos continuando. Chicos, ¿quieren un espacio para descansar o continúo hasta que finalicemos con la presentación? No sé, profe, cuántas diapositivas faltan. Faltan como unas entre 8 a 10. Y si la terminamos y de repente, no sé, nos queda tiempito y podemos acortar también el tiempo para salir también temprano, no sé, ¿Sí? quizás. Por eso, depende de ustedes. Me dicen si pausamos aquí unos minutos o si continuamos. Todo depende de ustedes. Digo, yo le diría que dele hasta terminarla, no sé los demás. Sí. ¿Qué opina el resto de los participantes? Sí, profe, continúe. Continúo. Ok, vamos a continuar acá. Sigo proyectándoles, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Sí. Ok. Ahora bien, vamos a ver si estamos bien. En esta lámina
Bueno, yo les quiero, la semana pasada lo hablamos, pero quiero ampliarlo un poquito más, sobre todo para poder saber cuál es la mejor opción, si un tablero físico, uno digital, o podemos tener híbrido. Ahora bien, realmente Kanban no depende, ya sea física, digital, sino en la forma en la que el equipo quiere visualizar tus actividades, en la forma como lo vamos a actualizar y gestionar ese flujo de trabajo. Es por ello que el flujo físico funciona mucho mejor cuando el trabajo se realiza de manera presencial, por obvias razones, o en un área clasificada, como en Tropigas. También en un mismo espacio, que hasta cierto punto requiere de una visualización inmediata. ¿Para qué es útil el Kanban? Para reuniones rápidas, también para seguimiento diario, para coordinación operativa. Para áreas operativas es necesario un tablero físico. Tiene una limitante importante. ¿Cuál es? Que no facilita el trabajo remoto, no genera métricas de manera automática, todo tiene que desarrollarse de manera manual y depende de esa actualización manual. Así que esas limitantes son importantes versus, como ustedes han visto, con Jira, que es mucho más conveniente cuando nosotros trabajamos de manera remota. Obviamente, por la naturaleza de este diplomado, no podemos tener un tablero físico, pero un tablero digital sí, porque estamos de manera remota, híbrida o estamos de manera distribuida, no estamos en el mismo espacio físico. ¿Qué nos permite esto? Dar trazabilidad, saber quiénes son los responsables, establecer fechas, historiales, podemos revisarlo de manera rápida, generar reportes, dar seguimiento formal e integral de toda la operación. Pero ¿cuál es la limitación importante? Que puede perder visibilidad si el equipo no consulta o también si se vuelve demasiado complejo con demasiadas columnas, etiquetas o reglas. Tenemos que balancear esa parte, saber cuál es el propósito de cada una de las cosas que le estamos añadiendo a nuestras tarjetas. Ahora bien, el modelo híbrido. Allí, obviamente, es una combinación de ambos enfoques. Cuando combinamos un tablero físico para tener una visualización inmediata y un tablero digital para tener trazabilidad, seguimiento y los reportes. En proyectos yo he hecho esto también, trabajar de manera híbrida en un entorno Kanban. Sobre todo, digamos, cuando yo me tengo que mover de un proyecto a otro en paralelo y no puedo estar físicamente, yo habilito un tablero digital. Obviamente eso requiere mayor esfuerzo, pero una vez configurado el tablero, todo se hace mucho más fácil y sencillo. Ahora bien, para concluir con esta lámina, lo que nosotros estamos evaluando es cuándo podemos implementar un tablero físico, digital o híbrido. Obviamente, como mencioné, el tablero físico es para equipos mucho más pequeños, presenciales, porque mantienen ese trabajo visible en todo momento, pero de manera física. Sin embargo, he mencionado que tiene limitaciones importantes, sobre todo para equipos remotos y que no genera ningún tipo de métrica de manera automática. Ahora bien, el tablero digital, por otro lado, nos permite trabajar con equipos distribuidos, registrar los responsables, las fechas, los avances, los bloqueos y también generar los reportes. ¿Cuál es el reto principal? Mantener la disciplina de actualización.
Ahora bien, en cuanto a la decisión, no debe tomarse por alguna preferencia, ni porque uno sea más bonito que el otro, sino por la realidad del equipo, donde trabaja, también cómo se comunica, qué nivel de trazabilidad necesita y qué tan formal debe ser ese seguimiento del flujo. Mi consejo es que hasta cierto punto el tablero Kanban, el mejor no es el más sofisticado, se ve, es el que está al alcance de todo el equipo, que lo mantiene actualizado y se utiliza para tomar decisiones. Así que para que lo consideren, ¿verdad? Que al final el propósito es tomar decisiones basadas en información que yo estoy dándole seguimiento. Continuamos acá para saber cuáles son las ventajas, las desventajas, las ventajas, las desventajas, limitaciones y esas condiciones de uso efectivo. Ahora bien, en cuanto a los beneficios, nos permite, obviamente ya lo he mencionado y disculpen que he sido reiterativo, pero nos permite visualizar trabajo, ordenar las prioridades, gestionar el flujo, adaptarnos con mayor rapidez a los cambios. Es útil tanto para equipos presenciales como también para equipos remotos o híbridos, pero sobre todo cuando se necesita claridad sobre lo que nosotros estamos haciendo, también quién lo está trabajando y en qué estado se encuentra cada una de las tareas. Sin embargo, ¿qué es lo que requiere Kanban? Disciplina. Si no se actualiza el trabajo, no existen o no existen límites del trabajo en proceso, o si no hay reglas claras para mover las tarjetas, el sistema se va a convertir en una lista desordenada de pendientes. Y es lo que queremos evitar, que todo sea ordenado, que se tengan eh, políticas claras, sobre todo para tener una estructura definida. Así que el Kanban no depende solo de usar una herramienta, sino de aplicar correctamente esas prácticas. Como conclusión, considerando que el Kanban también puede fallar si se utiliza de manera superficial, si no se establecen esos límites del trabajo en proceso. ¿Qué va a pasar con esto? Nos vamos a llenar de tareas. Eso genera visualmente un caos y hasta cierto punto, al generarse un caos, perdemos la motivación para seguir utilizando este enfoque. Es por ello que necesitamos los componentes que acabo de mencionar. ¿Qué pasa si no se tienen políticas claras? Cada persona va a interpretar de distinta manera cuando la tarea está terminada, aprobada o bloqueada. Y es lo que queremos, sobre todo, mitigar, que hayan distintas maneras de interpretar una misma situación. Kanban no debe verse solo, como he mencionado, como un tablero bonito. Debe utilizarse como un sistema de gestión visual. ¿Qué va a exigir esto? Disciplina, acuerdos y seguimiento continuo. Eso es básico y esencial. Hasta aquí, jóvenes, ¿tienen preguntas, comentarios, dudas? Todo claro. Todo claro. Ok, continuamos. Aquí, obviamente, vamos a utilizar el concepto de tablero inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Y ahí es donde integramos
la inteligencia artificial. La inteligencia artificial funciona como un apoyo realmente para mejorar la gestión visual del trabajo. ¿A qué yo quiero hacer referencia a esto? Bueno, que en resumen, la IA no nos va a reemplazar al equipo ni a eliminar las necesidades de disciplina. La principal función es reducir la carga operativa, anticiparse al problema y generar información útil de tomar mejores decisiones. Es por eso que tenemos cuatro aportes principales de la inteligencia artificial sobre la gestión visual, sobre todo automatización asistida. ¿Qué quiere decir esto? La inteligencia artificial nos permite mover tareas, recordar vencimientos, sugerir responsables y alertar cuando falta información en una tarjeta. Eso lo puede hacer. Detección temprana de bloqueos también, permitiéndonos identificar tareas estancadas, retrasos, dependencias críticas o acumulaciones de trabajo antes de que afecten la entrega. También otro aspecto es la priorización y la toma de decisiones. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Nos permite analizar la urgencia, el impacto, las fechas, la carga del equipo, las dependencias para sugerir qué tareas deberían entregarse primero. También en cuanto a las métricas y al aprendizaje del sistema, nos aporta reportes sobre los tiempos de ciclo, el trabajo en proceso, tareas bloqueadas, el cumplimiento de las entregas y también el comportamiento general que tiene el flujo. Aquí yo les quise proyectar también un contexto. Digamos que en términos de equipo, dedican mucho tiempo en la coordinación, seguimiento, actualización de un informe. ¿Qué pasa con la IA? Puede reducir esa carga operativa cuando se integran correctamente el trabajo. ¿Qué pasa con Asana directamente? Asana nos permite generar reportes del tiempo laboral, cómo se consume ese trabajo. Digamos que el 75, y esto lo digo bajo la plataforma de LinkedIn y Microsoft, ellos reportan que el 75% de los trabajadores ya usan inteligencia artificial en el trabajo. McKinsey está por ahí, 78%, pero la intención es que podamos utilizar la inteligencia artificial, obviamente, con esas actividades en específico, reducir cargas de trabajo para tener actualizaciones constantes, evitar que el equipo se sienta saturado. ¿Qué pasa con el ser humano? Bueno, al quitarle esa carga operativa, está enfocado en tomar decisiones de mayor impacto. Ahí es donde le agrega el valor. En otras palabras, no se sustituye, simplemente te apoya en reducir la carga operativa. ¿Me di a entender, jóvenes? ¿Me di a entender? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Permítanme un segundo que no he tomado la asistencia. Ya les voy a tomar una captura de pantalla. Y ya volvemos. Vamos a ver aquí. Ya.
Ya le tomé la captura de pantalla. Ok, continuamos. A ver, vamos a proyectar nuevamente. ¿Tienen alguna pregunta de esta lámina? ¿Alguna pregunta? No, continuamos. ¿Qué queremos proyectar con esta lámina? Es el flujo, es como el flujo actual sigue esa línea hacia la mejora continua después de la implementación de un tablero Kanban. Pero para ello, nosotros debemos considerar 5 pasos con la intención de visualizar ese trabajo y también saber cómo vamos a gestionar y cómo va a influir en nuestro equipo. ¿Cuál es la intención de esto? Optimizar el flujo de la entrega. Ahora bien, nosotros necesitamos para implementar un tablero Kanban tener o seguir una secuencia ordenada. Vamos a definir el alcance del tablero, eh, digamos, cuál es el proceso que vamos a tener dándole seguimiento, cuál es el equipo o también el servicio que vamos a gestionar. Ahora bien, hago una recomendación. No se puede mezclar todo en un mismo tablero o digamos flujos distintos en un mismo tablero porque se va a formar literalmente un enredo. Es por eso que nosotros necesitamos ser específicos, estableciendo ese alcance. Luego que establecemos el alcance del tablero, mapeamos el flujo real del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, identificamos esas etapas en las cuales pasa una solicitud hasta que se entrega el producto. Luego de ello, diseñamos las columnas y las políticas. ¿Cuál es la intención de esto? Bueno, representar esas etapas del flujo y también indicar cuáles son las reglas del juego para mover cada una de las tareas de una etapa a la otra. Como siguiente punto, agregamos las tarjetas y los límites WIP. ¿Cuál es la intención de esto? Representar una tarea, establecer esos límites del trabajo en proceso que nos van a ayudar a controlar cuántas tareas pueden estar activas de manera paralela al mismo tiempo en nuestro flujo de trabajo. Y por último, nosotros gestionamos, medimos y también gestionamos, medimos y mejoramos. Kanban no permite que una actividad sea terminada cuando se crea el tablero. Vamos a replantear eso para explicarme mejor. Vamos hacia atrás. Kanban no termina cuando se crea el tablero. O sea, porque a veces cuando yo he estado diseñando estos tableros piensan, ah, ya, esto es todo. No. Kanban o el verdadero valor de la metodología es poder gestionar los bloqueos, los tiempos de entrega, saber interpretar lo que nos dice en el tablero, ver dónde se acumula el trabajo, en dónde yo puedo detectar oportunidades de mejora. ¿Cuál es la percepción que tienen las organizaciones? Ah, el tablero, listo. Ya, solamente mueve las tarjetas. Sí, pero tú tienes que saber entender, interpretar lo que te proyecta, porque por ahí creo que lo mencionó la profesora Macy. Hay actividades que pueden estar estancadas en el backlog mucho tiempo y uno dice, ¿esa tarea realmente es necesaria o no?
Si una tarea está mucho tiempo en el backlog, yo podría identificar si la misma puede ser estandarizada, optimizada o, perdón, estandarizada eh, o descartada, quise decir. Si yo descarto una tarea, no pasa nada. Simplemente yo estoy considerando que no le genera valor para mi proceso. Pero también, si yo determino que hay que ser estandarizada, tiene que tener un propósito para estandarizarlo y poder saber si realmente nos genera o nos aporta valor o no esa estandarización. Todo lo tenemos que poder identificar porque de esa manera podemos determinar el flujo correcto que deben tener las actividades a través de nuestro proceso. Por eso, y he sido reiterativo, no solamente es crear las columnas, no solamente es mover tarjetas. Eso es un sistema que me permite a mí visualizar el flujo, controlar mi capacidad de acción, pero sobre todo poder mejorar constantemente. Dicho esto, ¿mi explicación ha sido clara o tienen algún comentario, duda, interrogante? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, quedó claro. Ok, vamos a continuar aquí. Creo que ya estamos finalizando. Sí quiero mostrarles cómo se diseñan las columnas según el tipo de proceso, porque hay una diferencia muy marcada. Por ejemplo, para un flujo básico de operaciones, contener estas cuatro columnas, el pendiente, en curso, en espera, bloqueado, finalizado, es suficiente, porque al final, con esa estructura, entregamos valor a nuestra operación. ¿Para qué yo utilizo flujos de este tipo? Digamos, para procesos administrativos, de soporte, de mantenimiento, algunas de compras o también para poder dar atención a las solicitudes. También aplica este tipo de flujo. Ahora bien, el flujo del medio, el de marketing, que tiene una bandeja de entrada, redacción, diseño de producción, revisión, aprobación, publicación. Esto es más orientado para empresas que desarrollan campañas de marketing. También hay otro flujo de desarrollo, que son los de ingeniería o los de IT, que generan un backlog, se priorizan las actividades, hay un desarrollo, se hacen pruebas de QA, implementación y luego se liberan. Obviamente, aquí requiere de desarrollo, validaciones técnicas y también la implementación como tal. En resumen, jóvenes, todo depende del propósito o de la naturaleza del proceso. Y para ello, aquí pueden tener una comparación para en qué momento puedo colocar esta estructura y para qué, o sea, al final es la misma esencia, solamente poder ajustarlo a la naturaleza del proceso. ¿Me he dado a entender, jóvenes? Sí, profe. Sí. Esto también les va a dar ideas al momento de desarrollar su taller.
dependiendo del proceso que fue asignado, usted puede saber con qué estructura establecer sus columnas de Canva. Ahora, para finalizar esta sesión de hoy, les tengo esa comparativa de términos. Kanban Kaizen. Bueno, obviamente no es lo mismo, pero tienen un mismo propósito, la mejora continua. Quiero que ustedes se lleven de esta sesión, bueno, que Kanban, como he mencionado, no debe verse simplemente por la función de ordenar tareas. Quiero que se lleven el mensaje claro que es un sistema visual de gestión del flujo de trabajo. ¿Qué le permite al equipo? Bueno, poder ver el trabajo, controlar capacidad, identificar problemas y de manera constante realizar mejoras. Eh, el tablero, el tablero Kanban, también nos permite visualizar qué está pendiente, qué está terminado. Todo eso nos lo permite visualizar, pero recuerden que tenemos que establecer el WIP porque eso nos va a proteger como equipo para que podamos saber cuál es la necesidad de atención. Tener ciclos de retroalimentación es algo muy importante porque necesitamos revisar el desempeño que hemos tenido, identificar los cuellos de botella, ajustar el proceso con base a la evidencia. No tomamos decisiones de manera arbitraria, sobre todo. Y recuerden, Kaizen es igual a mejora continua. Kanban es la visualización. Es la manera como usted puede interpretar ambos términos, perdón. Y hay una relación directa, eso sí, hay una relación directa entre uno y el otro. Como mencioné, Canva nos permite esa visualización del trabajo que estamos realizando, pero el Kaizen, como mencioné, representa la mejora continua. Eso quiere decir cómo nosotros estamos logrando al momento de revisar el sistema, al momento de identificar los problemas y realizar esos ajustes progresivos. A eso es la esencia de lo que nosotros llamamos mejora continua. En resumen, y ya para concluir esta parte, Kanban no es solamente un tablero de tareas. Tenemos que saber cómo gestionar el trabajo para que el equipo evite las sobrecargas, eliminar desperdicios, detectar los cuellos de botella y mejorar de manera continua. Con estos jóvenes cerramos nuestra presentación de hoy, pero todavía nos toca revisar la actividad que les dejé en la plataforma. Aquí, ¿verdad? Yo les establecí esta actividad, déjenme ampliar un poquito. Van a desarrollar este tablero utilizando la herramienta que usted más domine o se sienta cómodo. En mi caso, yo utilizo Jira, pero si pueden, si quieren o pueden utilizar Trello, Planner, Asana, ClickUp u otra plataforma similar, pero considere que me debe permitir organizar el trabajo por columnas, permitiendo que ustedes me compartan un vínculo de acceso. El vínculo de acceso solamente lo copian y me lo dejan en la plataforma. Hay una opción aquí que lo permite al momento de entregar.
El propósito de esta dinámica es que como participantes puedan visualizar el flujo de trabajo, controlar la capacidad del equipo, identificar esos bloqueos, reducir la acumulación de tareas, obviamente con la intención de mejorar la entrega de valor. Cada grupo o cada equipo, mejor dicho, van a construir un tablero a partir de un proceso real o simulado. Ustedes lo van a establecer. Allí ustedes van a definir como mínimo estas columnas: el dependiente, en curso, revisión, bloqueo y final. Luego de que hacen esto, van a crear las tarjetas de trabajo. Me tienen que presentar información clara, incluyen el título de la tarea, la descripción, el responsable, la prioridad, la fecha estimada, el estado actual y cualquier bloqueo que ustedes han identificado. Además, deberán establecer esos límites de trabajo en curso. Pueden mover las tareas, perdón, las tarjetas según el avance del flujo y analizar cuál es el comportamiento que tiene el tablero. Al final, ¿qué usted me va a entregar? Bueno, el vínculo o el enlace del tablero digital. En él tiene que tener el nombre de perdón, ahí ustedes en la entrega me colocan el nombre de la herramienta utilizada, van a hacer una breve explicación de las columnas diseñadas, van a describir las tarjetas creadas, hacen una justificación de los límites del WIP definido, van a identificar los bloqueos, los cuellos de botella y si pueden, también una propuesta para optimizar el flujo de trabajo. Eso me lo colocan en la entrega. ¿Vale? ¿Tienen preguntas? Déjenme colocarla aquí nuevamente. ¿Tienen preguntas sobre lo que yo le estoy proyectando? Con los equipos del último trabajo o los de los anteriores. Como ustedes prefieran. Al final, grupos de 3, 4 integrantes. Como ustedes decidan, lo único que me van diciendo quienes trabajan, pero al final todos tienen que subir eh, su actividad. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Para Sí, cuándo se estará presentando este trabajo? yo les ¿Cuándo hay que estoy presentar? dejando las fechas libres, ¿verdad? Pero recordemos que ya solamente nos hace falta 2 semanas del diplomado. Antes de que finalice, tienen que estar todas las tareas en la plataforma, ¿vale? Yo hago un cierre, pero tiene que estar antes de que yo cierre el diplomado. Igual ustedes van a tener un periodo de 1 a 2 semanas para desarrollar las actividades que se le quedaron rezagadas. La intención del mismo de este programa es el aprendizaje, más no la nota numérica. De hecho, yo no estoy colocando, o no les voy a colocar, mejor dicho, una nota en números. Yo le voy a colocar si aprobó o no aprobó. Yo sé que está diseñado o lo he configurado con un porcentaje, pero yo creo que se los puedo ajustar para que diga aprobado o no aprobado, ¿vale? Pero se tiene hasta que finalice el curso o el diplomado, mejor dicho. Igual yo se los voy a estar indicando ahí cuando finalizamos ya de manera formal. De hecho, en la planificación, vamos a ver acá. Sí, la planificación está aquí. Vamos a ver. Vamos a ir directamente. Uy, no lo puedo ver. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si me lo muestra.
Continuar. Wow. Todos estos pasos para... Estoy de acuerdo. Todos estos pasos para mostrarme un PDF. A ver. Creo que ya lo están viendo, ¿cierto? Único que no sé por qué me lo mostró así, pero aquí, siguiendo el cronograma, nosotros terminaríamos el 27 de este mes. Pero las últimas 2 semanas son fase de que usted entregue el proyecto final y también les doy el espacio para que entreguen tareas segundas. ¿Vale? Igual estamos en la clase número 11. Solamente nos hacen falta 4 clases más por conectarnos. Allí más que todo le estoy dando claridad de qué nos hace falta. ¿Vale? ¿Vale? ¿Contesté a su pregunta? Sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Tienen alguna otra pregunta, comentario, duda? No, profe. Por el No. momento no, profesor. Disculpe, no le escuché bien. Todo claro para acá, profe. Cualquier cosa, no sé, le preguntamos en Si el grupo. cualquier, Yo voy a tratar de verlo porque creo que lo ideal sería utilizar el de Gira porque ya podemos ir practicando porque ya tenemos un proyecto ahí, ¿no? Creo que sería lo ideal. ahí creo que la mayoría tiene acceso. Igual, quien no tenga acceso me escribe. De hecho, varios me han escrito para que les diera acceso. Las clases están allí en Classroom, las pueden revisar. Las únicas 2 que no he subido es la de el viernes y esta. Pero yo se las voy a estar en esta noche. Ya deben estar en la plataforma. ¿Tienen alguna otra consulta? Ok, voy a cerrar mencionándoles que siéntase con la libertad de, si tiene algún tipo de inconvenientes con el taller, comentármelo y podemos agendar una sesión aparte de la clase. ¿Vale? La intención, como he mencionado, de este diplomado es optimizar y maximizar, mejor dicho, el aprendizaje del mismo, pero de manera correcta. ¿Vale? No tenga pena, me consulta y ahí vemos dentro de mi agenda en qué horario podemos ubicar esa sesión. Pero sí me lo dice con tiempo solamente, para yo poder sacar un tiempo para la sesión. ¿Ok?
Voy a dejar de proyectar. Quiero darles las gracias por la participación. Vamos a dejar la sesión hasta aquí y nos vamos a volver a ver este jueves para avanzar ya con el módulo número 4. ¿Vale? Profe, yo Sí. quería hablar algo con usted, pero no referente algo rápido que le tengo que decir, pero no referente Al diplomado. Ok, al yo voy a diplomado. dejar de grabar. Creo que ya lo dejé de grabar. Para ver. No, voy a dejar de grabar ya. Vamos hasta aquí, jóvenes. Nos vemos el jueves. Que pasen una excelente noche.